Buenas gente, el día de hoy estaremos viendo los últimos leaks. De hecho, estos son unos videos que se han filtrado con respecto al personaje ya de manera completa de la beta de la 1.2. Así que vamos a ir directamente con eso. Empecemos de una vez. Primero que nada, recordar que este video contiene muchos leaks en la cual al final puede que terminen cambiando y nada es 100% seguro porque son leaks. Y si Kurogame, si lo quiere cambiar de aquí de la noche a la mañana, lo puede hacer. Así que sin más, continuemos. Muy bien, primero que nada, una pequeña disculpa con respecto a lo que yo entendí un poco mal con respecto al bufo o nerf que le hicieron a Ceci su outro, que yo al parecer lo entendí mal y muchos me corrigieron y se agradece ese dato, por así decirlo. Y por otro lado, resulta que este leak del bufo nerf de Ceci, que como lo mencioné en mi video anterior, resulta que después de unas horas de haber subido ese video, me di cuenta de que corría un rumor, no es rumor, sino que este leak hay posibilidad de que podría ser falso. Muy bien, así es, el leak que viste, de hecho lo filtraron bastantes leakers, no fui el único, ¿eh? Resulta que este bufo, que se supone que le hicieron cambio a la outro de Ceci, donde se supone que tendrían que aumentarle a un 44% el daño de Glacio y disminuir el bufo del daño de la habilidad de resonancia a 14%, resulta que este podría ser un cambio un poco falso. He estado investigando, de hecho este dato me lo pasaron la gente de confianza que tengo y que se encarga de recolectar leaks de distintas fuentes, que agradezco mucho su trabajo, espero que me sigan apoyando. Y resulta que me comentaron que este leak tiene mucha probabilidad de ser falso, pero bueno, todavía no tengo toda la información correcta. Me fui a buscarlo en su fuente original, así que para estar seguros, yo simplemente esa parte del video decidí cortarla. Aparte de por el error, resulta que también hay probabilidad de que sea falso, así que dije mejor lo corto y dejémoslo ahí nomás. Así que ahí está el video. Ya el siguiente video, el día de mañana, traeré más información con respecto a esto y más que todo las razones por la cual podría ser falso. Pero bueno, sin más, continuemos con lo principal. Bueno, resulta que el día de ayer también, bueno, todo ocurrió el día de ayer, maldita sea. Ya, resulta que el día de ayer también, aparte de ese tema, se habían filtrado algunos leaks con respecto, videos con respecto a Ceci y Shen Liao, ya completos usando todos sus kits, porque en los videos anteriores no había usado su habilidad de resonancia y no se notaba esto, o tal vez sí, pero algunos no lo notaron, pero de igual manera estaré colocando los videos en pantalla. Y para que tengan una referencia de cómo es más o menos. Por obvias razones no voy a colocar el video completo, ¿no? Ya saben por qué. Pero si ustedes quieren ver el video completo, todo está en mi Discord, por así decirlo. Ahí apenas sale un video, el mismo día ya lo están cliqueando, ¿eh? A su trabajan bien, ¿eh? Un mérito a mis leakers. Pero bueno, sin más, lo dejo con el video para que lo vean un rato. Voy a dejar una pequeña parte para que entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Y yo sé que tal vez aquí algunos lo habrán visto y digan, pero ya lo hemos visto y tal. Yo sé, mi king, yo lo sé. Pero recuerda que no todos lo han visto porque el video no es tan antiguo. De hecho, es el día de ayer nada más y muchos no lo vieron. Así que, por favor, comprensión. Sí. 万物显明本质。嘿，呵，哟，哼，嘿呀，哼，嘿，呵，嘿呀。实验开始。 Muy bien, gente, como pudieron comprobar, maldita sea, si me banean mañana, fue un gusto, gente. Pero bueno, como pudieron comprobar, se vieron algunas cosas pequeñas en la cual no se vieron en los gameplays anteriores. Por ejemplo, esa parece daga que usa con su E. Pero bueno, más allá de eso no hay mucho más que recalcar. Vieron los dupes, vieron el arma que se usa, vieron algunos de los gestos que aparecen en su interfaz. Así que ahora vamos a seguir con el de Ceci.
忠义。啊！ Ahora, supongo que tú también notaste lo que yo noté, ¿no? Sí, tremendo power creep de físicas, tío. Tiene más físicas que lo que tiene ahora Jinzi. Este power creep creo que van a ir a las físicas, ¿eh? Pero bueno, ya dejándome de ese tema, hablando de Ceci, o de Ceci como le digamos. Bueno, de Ceci no apareció tanto nuevo que digamos, tan solo se vio más aclarar cómo serán los gestos, o sea, el diseño de las habilidades. Porque en los gameplays anteriores creo que no habían salido. No apareció el gesto de la E, ni de la Q, ni la imagen. Pero bueno, ahí tenemos una pequeña idea de cómo van a ser, supongo, los personajes ya. Y bueno, aclarando unos detalles con respecto a estos personajes, si es que tal vez no lo hayas visto en algún momento. Resulta que Shan Liao es DPS directamente DPS. Y su daño va a estar enfocado en liberación de resonancia, que es lo principal, muy bien. Ahora, Ceci va a ser un sub DPS, muy bien, no support, sub DPS, aunque bueno, ya dependiendo, ¿no? Va a enfocarse más que todo en daño de ataques básicos. Hace también ataques coordinados, da buffos con su outro, como por ejemplo daño de glacio y daño de habilidad de resonancia. La outro de Ceci, que se supone que dijeron que le iban a cambiar, iban a bufear más el daño glacio, ya. Eso puede ser que sea falso. Y también otro detalle que me han recalcado mucho, ya hasta más no poder, la verdad, que ha sido horrible, es sobre este Excel que estás viendo en pantalla. Resulta que este Excel me lo han pasado ya un montón de veces, Dios santo, diciendo que según este Excel, Ceci está como que está mal. Digo Changli. Según este Excel, Changli supuestamente iba a venir mal, que iba a ser uno de los peores equipos según este Excel. Y veo que muchos se han confundido al parecer con esta información ya también. Y bueno, no voy a explicarlo acá porque no quiero hacer el video más largo. Se va a hacer largo innecesariamente, así que voy a estar explicando todo esto ya en el video del día de mañana. Desmintiendo este Excel, bueno, desmintiendo no, sino más bien aclarando algunas dudas con respecto al Excel, que algunos lo han tomado y se han dejado llevar por algunos datos que tal vez no son tan ciertos. Y unas malas ideas que se han tomado con respecto al Excel también. Bueno, sin más, eso sería todo el video por el momento. Ya nos estaremos viendo el día de mañana con otro video nuevo. Chau, chau, gente.